La verdad es que la cultura mozárabe en Córdoba es muy interesante, y es un lujo haber podido contar con este congreso. Y además en Córdoba tenemos muestras artísticas poco conocidas, pero tenemos... Yo no sé si recordáis que en el congreso anterior hubo una exposición, que se mostraron algunas de ellas. Pero bueno, que sí, que estoy de acuerdo contigo, Fran, que lo ponemos en la lista de pendientes para otro programa. Tenemos ya una lista, Jesús Daniel. Una lista grande larga, porque tenemos un patrimonio muy rico. Eso no es culpa nuestra, al contrario, lo que tenemos que aprovecharlo. Bueno, pues yo no sé qué te ha pasado a ti, pero yo, como a mí la gente me lo pregunta por la calle esto y me responde las preguntas que hacemos en el programa, no lo hacen en la radio, pero me lo preguntan, esta vez lo hemos dejado un poco chocado. Yo creo que nadie sabía qué capilla se instaló en el lugar que antes ocupó el Mirrá. Es que esta era una pregunta de nota. Era de nota, sí, era de nota. Pero hay que responderla, ¿no? A mí me preguntó una señora en la parroquia, sí. Aurora, no sé si me estará oyendo ahora, le aprovecho y la saludo. Sí, bueno, ¿y qué capilla había, no? Bueno, la capilla era la capilla de San Pedro, una capilla importantísima en la catedral. Y el poder simbólico que tendría eso, ¿no? Ya hablamos en el pasado programa cómo esas capillas eran como obedecían al deseo de recuperar un espacio que se había estado sometido a la antigua mezquita, ¿no? Y si ahora se quiere recuperar. Sí. Y se coge el Mirrá, qué poder simbólico, el Mirrá, el lugar más sagrado, y poner allí la capilla de San Pedro, pero dirigirla claro, en parroquia, además. Efectivamente, no una capilla cualquiera, no la capilla de un noble simplemente, que también, sino que aquel lugar donde se dedicaba a la cura de almas, ¿no? En la parroquia era. Y dedicada a San Pedro, evidentemente, al príncipe de los apóstoles, al que tiene las llaves, ¿verdad? Es decir, es que es muy simbólico. Y por supuesto con el carácter funerario, porque Enrique II es el que se la da al adelantado mayor de la frontera, don Alfonso Fernández de Montemayor, ¿no? En agradecimiento a sus hazañas contra don Pedro y demás. Bueno, pues se la entrega para enterramiento del linaje, que eso era, como vimos en el otro programa, muy característico. Eso sí, con una serie de condiciones. Fíjate cómo llama la atención ya en aquella época el respeto a la fábrica. O sea, que no se tocara nada, que no se accediese a la zona del Mirrá para nada. Que todas las intervenciones fuesen, como por así decirlo, reversibles, ¿no? En el lenguaje de la época. Sí, porque ese sentido que comienza con los reyes, ¿no? Con San Fernando y luego con Alfonso X el Sabio y luego con los sucesivos y con los obispos y con los canónigos, de respetar el edificio, adaptándolo siempre, ¿verdad? Porque necesita una mezquita, no una catedral, y entonces pues necesita una serie de adaptaciones. Pero desde el principio se pone mucho hincapié en eso, ¿no? En respetar especialmente el lugar santo de los musulmanes, ¿no? Sí, y Nieto en su libro La Catedral de Córdoba lo cuenta muy bien, describe muy bien lo que se hizo, que se puso una especie de murete con una verja. Además, se dejó claro en la cesión del espacio que se tenía que quedar el espacio visible para que los fieles pudiesen participar de las liturgias que hubiese en la capilla. Además, no sé, también este detalle, ¿no? Este detalle de, oye, no solo para ti, no una cosa, claro, un espacio privativo, pero también que puedan disfrutar los demás de lo que se celebre allí, ¿no? Me parece un gesto también muy bonito. Es muy interesante. Y luego, cuando has dicho lo del espacio funerario, ¿no? Pues es muy curioso que justo, eso no lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero justo debajo de ese espacio que cubre la cúpula de la maxura, ¿no? La cúpula principal, la de los mosaicos, pues justo debajo hay una sala funeraria en una crista que tiene unos 20 metros cuadrados de... Seguro que tú has bajado. Por supuesto, en cuanto vi la puerta abierta. Qué envidia, de ser canónigo, sí, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, entonces no era canónigo yo todavía, pero sí es verdad que estaba en la catedral, y es una cosa que quizá la gente no sabe, ¿no? Como el mantenimiento de la catedral implica desde los sótanos hasta los tejados, ¿no? Algún día hablaremos de los tejados. Pero es curioso cómo se revisan las cristas para ver cómo están desde un punto de vista arquitectónico, pero también sanitario, ¿no? Se respetan mucho los restos, se guardan cuando están las cajas ya están podridas y tal, ¿no? Se guardan en unas cajas especiales. Y es muy curioso porque aparecieron allí una serie de cositas curiosas, entre ellas un cromo de un futbolista de los años 70. ¿Qué me dice? ¿Cómo paró allí? No sabemos si por una de las rendijas, ¿verdad? Alguien lo metió, ¿no? Son de esas cosas. Y las imágenes tan sugerentes que hay de esa capilla, que las hemos visto, yo creo que podemos incluso facilitarlas para que Cope la muestre, sí. Y con el sarcófago de don Alfonso allí en medio del mihrab, ¿no? Qué bonito, sí, que está en San Clemente.
Bueno, pero está cerquita, ¿no? Está en San Clemente, sí, está en San Clemente. Sí, todo en medio. Esa sobriedad tan impresionante. Bueno, y yo no tengo más remedio que hablar del político de la leche que había también allí, decorando aquel espacio. Esa necesidad de traer rostros a las capillas de las que hablábamos la otra vez, y se llevan nada menos que ese político de la leche maravilloso italogótico del 1380 o por ahí. Que son de las pinturas más antiguas que se conservan. Hombre, inventario en el Museo Diocesano, hombre, están aquí en el Palacio Episcopal, una maravilla, además un programa iconográfico realmente precioso, ¿no? que hace un estudio de la historia de la salvación a través de las diferentes carismas, ¿no? Fíjate, no sé si tienes tú ese cuadro en mente, que aparece la Virgen de la Leche, que me encanta, porque aparece eso, pues amamantando al niño, y como siempre los donantes, muy chiquititos, don Alfonso y su mujer, ahí chiquititos, para manifestar la diferente dignidad con los personajes sagrados. Sí, es una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿verdad? Que parece que es que no sabían pintar. No, tenía todo un sentido simbólico muy, muy importante, ¿no? Ese hieratismo, esa especie de frontalidad, esa diferencia de tamaño, ¿verdad? Entre los personajes, según sean más o menos importantes. Y es muy bonito como los donantes se ponen muy pequeñitos, ¿no? Como sintiéndose muy poca cosa, ¿no? Quieren salir pero se sienten ellos muy poquita cosa al lado de los personajes sagrados. Y luego lo bien estudiado que está, por supuesto, San Pedro y San Pablo, ¿no? Como príncipes de los apóstoles, como miembros de la tradición apostólica. Y luego me ha gustado mucho cómo el artista ha escogido a dos representaciones de la santidad casi que opuestas. Por un lado, una mujer, y por otro lado, un hombre. Por un lado, una mujer muy sabia. Por otro lado, muy poco empeñado en la sabiduría del mundo. Por un lado, una mujer muy rica, por un lado, muy pobre. Estamos hablando de dos extremos absolutamente diferentes, los de Santa Catalina de Alejandría y San Francisco de Asís. Esto no es casual. Esto no es casual. Esto tiene una intención clara de que aquí todo el mundo cabe, de que el carisma de la Iglesia es universal, que la Iglesia es una unidad que respeta todas las identidades. Es como un canto a la fe, ¿no? A mí me parece que este retablo es un canto a la fe, que remite a toda la encarnación, a la tradición apostólica, a los mártires, ¿no? Porque Santa Catalina es mártir, a la fidelidad de la Iglesia. En definitiva, que todos estamos llamados a la santidad. Claro. Y esos son los ejemplos de los santos, no solo como intercesores. Bueno, quizás deberíamos plantear ya la siguiente pregunta. Vamos a seguir con las capillas, ¿no, Che? Hombre, ¿cómo vamos a cortar ya? Yo no soy capaz de darle carpetazo a la catedral tan pronto. Pues vamos a una de las más espectaculares, no tanto por el tamaño como por la riqueza en mármol, etcétera, la capilla de la Purísima Concepción. Y podríamos preguntarle a nuestros oyentes qué es lo que más les llama la atención. A lo mejor no se puede entrar, sí, los fines de semana, pero quizá por internet la pueden encontrar. Yo te digo que sería un momento genial, además, por si no lo saben, se lo decimos a los cordobeses, que los fines de semana, que además entramos gratuitamente, ahora mismo se ve la catedral de un modo más bonito que nunca, solitaria, cierto, maravillosa, silenciosa, y que la busquen y vean qué le llama más la atención. Eso es. Y para aquellas personas que quieran hacernos alguna consulta, recordad que el WhatsApp es el teléfono 672 60 60 72, escribir primero el dintel, después el nombre de pila y por último el mensaje, y el email patrimoniocultural@diócesidecórdoba.es. Anímense. Que Dios bendiga.